Que en la ciudad de Buenos Aires creció el número de indigentes. Estos son los datos otorgados por la propia ciudad de Buenos Aires. Mercedes Trimarchi es diputada de la izquierda socialista Unidad. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Nuriam soy. ¿Qué tal? Gracias por la comunicación. Por favor, contanos un poquito sobre los números de la indigencia. No sé si comparás con el primer trimestre del año, esta parte del año, o contra el año pasado. Claro, el informe que trimestralmente va haciendo público el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires da cuenta que tomando el mismo periodo de tiempo, es decir, estos primeros 3 meses del año 2024 y comparándolos con el primer trimestre del año 2023, ahí es donde se identifica que hubo un aumento del 50%, es decir, se duplicó para la ciudad de Buenos Aires las personas que están en situación de pobreza, y un dato aún más revelador que es el número de indigencia, es decir, que hoy en la ciudad de Buenos Aires hay un 15% de porteñas y porteños que están debajo de la línea de indigencia, y es decir, no alcanzan sus recursos para cubrir las necesidades básicas alimenticias, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un número muy cruel Sí, eh, claro. para, para justamente la ciudad más rica del país. Si hablas de un 15%, estás hablando de cuánta gente en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando más o menos, son millones, son más o menos 2 millones de personas las que hoy están bajo la línea de indigencia. Y te quiero comentar algo que me parece que es importante, como para comenzar el dato. Nosotros el martes pasado en la legislatura recibimos al lo que sería el jefe de gabinete, el jefe de ministros, que es Néstor Grindetti, que vino a darle su informe semestral, ¿no? Sí. Y pese a las preguntas que le fuimos haciendo, distintos diputados, diputadas, en particular de Izquierda Socialista, como representante del Frente de Izquierda Unidad, cuando le preguntamos cuál era la política pública para este sector, no nos contestó nada, ¿sí? Porque el aumento de la pobreza ya se ve incluso con los números oficiales, el aumento de la indigencia lo mismo, y además denunciamos que a estos sectores, que son los más vulnerables hoy en la ciudad de Buenos Aires, la política que tiene el gobierno de Jorge Macri en este caso es el de la expulsión y el de la represión, porque justamente ese fin de semana en una feria, ¿no?, del Parque Patricios, donde justamente son los sectores más humildes que por ahí el fin de semana van a vender sus ropas, ¿no?, cosas que tienen y demás, los reprimió y los desalojó del Parque Patricios. Y sumado a que este fin de semana, también uno de los fines de semana más fríos del año, murieron 3 personas que estaban en situación de calle y murieron de frío. Es decir, las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son políticas de exclusión, por un lado, de estigmatización, de represión y justamente eh, de dejar por fuera, digamos, de cubrir las necesidades básicas. No hay ninguna política pública que vaya a resolver este problema enorme que sufrimos las porteñas, los porteños en este momento. Mercedes, en materia, vos recién me hablabas de los números de la indigencia. ¿Creció más la indigencia que la pobreza en la ciudad de Buenos Aires? En realidad, ambos números, eh, digamos, se duplicaron, tanto la pobreza y la indigencia. De todas maneras, el número quizás más cruel o más revelador es el de la indigencia, que ese sí se duplicó. La pobreza creció, pero no se llegó a duplicar tanto como la indigencia. Ah, bien, porque recién me decías que se habían duplicado los dos. Bueno, y te preguntaba los lugares Sí, que... sí, están ahí, o sea, uno es el 50%, el otro es 40 y pico. Digo, en términos generales uno podría decir que sí, que se duplicó, pero el más grueso y el más significativo tiene que ver con el de la indigencia, que pasó de 8,4, si no me falla la memoria, del primer trimestre del año pasado a un 15% de este año.
Ujú. De acuerdo al informe que tengo en mis manos, que tiene que ver obviamente con lo que se desprende de la Dirección General de Estadística y Censo de la ciudad, el 30,4% de los hogares y el 35,1% de la población se encuentra en situación de pobreza, y hay una comparación interanual, un aumento de 198.000 hogares y 410.000 personas hoy en situación de pobreza, en esta condición de pobreza. Y vos mencionabas algo más del 15% de indigentes. ¿Siguen existiendo los refugios de la ciudad de Buenos Aires? ¿Los recursos para mantenerlos? ¿Se habla de la misma cantidad hoy de refugios? Porque justamente hablabas de estas personas que estaban a la intemperie la pregunta es, ¿estas personas no pudieron ser rescatadas por el gobierno de la ciudad? ¿No hay una política que termine de convencer a quienes viven en situación de calle de ir a los refugios de la ciudad cuando hay extremadas temperaturas a la baja? Sí, es una combinación de factores. En materia de personas que viven en la calle o están en situación de calle, muchas veces lo que vienen denunciando es que cuando van los agentes de la Ciudad de Buenos Aires a ofrecerles un lugar en el refugio, son ellos mismos quienes dicen, o sea, es que es un problema porque los refugios Claro. no te permiten estar con tus propias cosas y muchas veces los separan en mujeres y varones, entonces muchas veces una familia tiene que verse dividida, es decir, hay muchas complicaciones, este tema tiene muchísimas aristas en relación a esto de los refugios. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una falta de políticas públicas en relación a ofrecer planes sociales y demás, porque la ciudad hay un programa que se llama Población Ciudadana, que es una especie de subsidio, una ayuda económica para las personas que con menos recursos, pero también se viene denunciando que no alcanza justamente, no solo a abarcar, digamos, a todas las personas que lo necesitarían, o sea, es restrictivo, sino que también el monto lo vienen denunciando que está muy desactualizado en función de las necesidades más urgentes. Digo, hoy cualquier persona va al súper o va a comprar las cosas necesarias y todo aumenta, la inflación no, más bien la inflación sigue y los montos que se utilizan, digamos, no, o sea, los montos que se entregan no alcanzan a cubrir todas las necesidades. Estamos hablando de los alimentos, ¿no? Claro. Ni hablar que no está habiendo una política para resolver, por ejemplo, el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esos subsidios de los cuales yo te estoy hablando no dan cuenta, por ejemplo, del pago de una habitación, de alquiler, que hoy están por las nubes. Todos recordemos que una vez, o sea, que está vigente el decreto del gobierno nacional de Javier Milei, donde se regularizaron los alquileres, y es un problema que tenemos las personas, vivimos en la ciudad o no vivimos en la ciudad, que alquilamos, ¿no? Y eso rige también para las viviendas, por ejemplo, compartidas, ¿no? Que son viviendas alquiladas, muchas veces en pensiones, digamos, se alquila la habitación, pero después tenés el baño compartido, la cocina compartida, que esos también están sufriendo un aumento, están muy difíciles de costear, y lo que se está viviendo también es una situación, en muchos casos, de hacinamiento de muchas familias, no ya las que pueden, digamos, poder acceder a pagar esa habitación. Y quiero aprovechar el espacio para mencionar que esto también ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires ya hace más de un mes y que tiene que ver con la problemática habitacional de la ciudad, que es cómo en el barrio de Barracas, en una pensión, en un hotel, donde vivían 4 mujeres, 2 parejas de lesbianas, en un cuarto de 16 metros cuadrados, donde habían logrado juntar el dinero para pagar esa habitación mensual, para no seguir viviendo en la calle, y en esa habitación de hotel fueron hostigadas, fueron amenazadas, e incluso uno de los vecinos prendió fuego a las 4 personas que dormían por odio, por su orientación sexual, por ser lesbianas, por ser mujeres, y 3 de ellas resultaron fallecidas, murieron tras sufrir esa terrible quemadura en el cuerpo. Es decir, la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires es gravísima, por eso desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda Unidad, estamos denunciando la problemática habitacional, la situación de las personas que están en situación de calle, como
lo que ocurrió el fin de semana pasado, donde hubo Mm. 3 personas que murieron de frío, la falta de políticas públicas y por supuesto que en consonancia con la crisis más general que se vive a nivel nacional, como el aumento de la pobreza y en este caso la indigencia son dos números que lamentablemente vienen aumentando en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno no está haciendo nada, ninguna política para remediar esta situación. Mercedes, gracias por este contacto.